¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Hoy vamos a tratar, a desarrollar un tema que en lo particular me parece muy interesante, porque a final de cuentas, este panorama que vamos a ofrecer a nuestros amigos de Ecoeconómico, pues nos permite tener una perspectiva económica del desempeño de las actividades productivas de las entidades federativas. A final de cuentas, nos permite ver cuál es la capacidad de crecimiento económico, el desempeño productivo que tienen los estados, los contrastes que, como aquí lo hemos destacado, es una evaluación pertinente que habría que estar revisando de manera constante. Y bueno, nuevamente la semana pasada el INEGI dio a conocer el indicador trimestral de la actividad económica estatal, conocido como el ITAE, y este indicador lo que nos muestra es una radiografía del desempeño de las actividades económicas de los estados. Y esto es un buen referente, un buen pulso para ir observando cómo las distintas regiones y entidades federativas se empiezan a manifestar en una condición económica del 2025 que fue compleja en términos de crecimiento económico. Al final vamos a hacer el recuento, también el dato acaba de salir el día viernes de la semana pasada, y ya tenemos el dato oportuno del Producto Interno Bruto de México. Sin duda, la asimetría económica de los estados es una conducta o es una constante histórica, es decir, no es solo de la coyuntura a la cual nos hacemos referencia en el periodo reciente, en el análisis que hemos establecido para compartirlo con ustedes es el periodo enero-septiembre del 2025, los datos más recientes que dio a conocer el INEGI. Y obviamente en lo que vemos en esta radiografía es un mosaico regional y muy ilustrativo de la realidad económica de México. Eso me parece que es lo relevante, lo importante, el que las entidades, a final de cuentas, son un mosaico de realidades, con distintos comportamientos, con acentos en algunos sectores económicos específicos, con debilidades en algunos otros, y me parece que esto abona muy bien para el análisis y sobre todo para tener los pulsos necesarios en la toma de decisiones cotidianos en el sector empresarial, en las familias, en los gobiernos. Son finalmente, repito, referencias, pulsos importantes en términos de las capacidades económicas de los estados. Digamos, hay de entrada, cuando revisamos el conjunto de regiones, en este lapso, enero-septiembre del 2025, el ITAE nos manifiesta, el indicador trimestral de la actividad económica de los estados, nos manifiesta esto que acabamos de enfatizar, ¿no? Esta desigualdad, esta heterogeneidad que manifiestan las actividades estatales. La región centro-norte, diríamos, fue la que más manifestó crecimiento productivo en este lapso. Tuvo una tasa de crecimiento de 1.2%, el conjunto de entidades federativas ubicadas en la región centro-norte. No hay que perder de vista la referencia nacional. El crecimiento del país en este lapso, enero-septiembre del 2025, fue de apenas 0.1%. De manera que
la región centro-norte destaca por, sí, crecimiento modesto, pero mayor, mucho mayor a la tasa nacional, 1.2%. Y dentro de esa región destaca el crecimiento observado en Baja California Sur, que tuvo una tasa anual de 2.9%. Sí, realmente un crecimiento muy importante de Baja California Sur. En el centro hay un crecimiento también pausado, modesto, de una tasa de 1.1%, y Hidalgo, que es la cabeza de esa región, tiene un crecimiento de 2.5%. La región norte empieza ya en un problema de estancamiento productivo, crece apenas 0.1%, y destaca el crecimiento de Tamaulipas con una tasa anual de 2.1%. Y bueno, el sur nuevamente tiene decrecimiento en este periodo, enero-septiembre del año pasado, de menos 3.5%. Aún así, llama la atención que Guerrero tuvo un crecimiento en este lapso de 3.6%, y no solo destaca en la región correspondiente, en la región sur, sino destaca su crecimiento a nivel nacional. Está prácticamente una de las economías que más crecieron en el 2025, en el periodo que estamos haciendo referencia. Al particularizar justo este crecimiento pues ligero que tuvo la región centro-norte, en promedio, lo señalamos, creció esta región, son 10 entidades federativas, 1.2%, decíamos superior a la tasa nacional, que fue de 0.1%, pero destacan 4 entidades federativas, que me parece importante tenerlas focalizadas. Baja California Sur, como ya lo comentamos, con una tasa de 2.9%, la más dinámica de la región. San Luis Potosí, 2.6%, Colima, 2.4%, y Michoacán, 2%, como aquí lo hemos venido apuntando, ¿no? Michoacán tiene una recuperación sostenida durante el 2025, y digamos hay un buen desempeño, como lo vamos a ver un poquito más adelante. En el caso de la región centro, estamos en un marco de bajo crecimiento económico. La región centro, como lo apuntamos, creció 1.1% en términos anuales durante este periodo, mayor a la tasa nacional de 0.1%, y destacan 2 entidades federativas, Hidalgo con un crecimiento de 2.5% y Guanajuato de 2.4%. Ahí tenemos, digamos, las entidades federativas que tuvieron mayor capacidad de expansión productiva durante este periodo. La región norte sí nos llama la atención porque normalmente en los análisis que hemos revisado, el norte pues es la que más empuja, no solo en términos de dinámica, sino el norte es la que tiene mayor aportación económica, ¿no? Se encuentran entidades federativas como Nuevo León, la segunda entidad de mayor aportación económica al Producto Interno Bruto del país, quitando, digamos, a la Ciudad de México, que aporta por el orden del 18% al Producto Interno Bruto. Pues Nuevo León es una de las entidades que más aportación tienen. Luego le sigue Jalisco, un poco más del 7%. Pero en la parte norte, por eso nos llama la atención, primero por el crecimiento tan débil que tuvieron durante este periodo, enero-septiembre del año pasado, apenas una tasa de 0.1%, igual a la tasa nacional. Y destacan específicamente Tamaulipas, como ya lo comentamos, crecimiento de 2.1%, y Nuevo León de 1.4%. Sonora, Baja California, Chihuahua y Coahuila tuvieron decrecimientos, como lo pueden observar en el cuadro. Y bueno, el sur
con excepción de Guerrero, Chiapas, en su conjunto, pues hay una caída importante en el crecimiento productivo de la región sur de 3.5%, es una tasa negativa, ahora sí que muy por debajo de la tasa nacional de 0.1%, y aún así, pues decíamos, destacó el crecimiento que observó Guerrero, con un crecimiento de 3.6% en términos anuales, y Chiapas de 2.3%, Yucatán 1.7%, y Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Campeche con caídas realmente importantes. De hecho, Campeche tiene un retroceso de 14.5% y se convirtió en este periodo, de acuerdo al informe del ITAE, en la entidad federativa con mayor caída a nivel nacional durante este periodo. Siempre hemos revisado el comportamiento de las economías de la región centro-occidente, donde está ubicado Guanajuato, Colima, Michoacán, Nayarit y Jalisco. Estas 5 entidades federativas en promedio, como lo pueden observar, tuvieron un crecimiento promedio del 2%. Diríamos un buen desempeño si lo medimos con respecto a la tasa nacional de 0.1%. Y bueno, ahí evidentemente lo que iniciamos señalando, este mosaico de desigualdades que son específicamente las realidades de las entidades federativas y de las regiones, de las distintas regiones del país. Guanajuato, buena parte de su crecimiento económico de 2.4% se sustentó en la recuperación fuerte, acelerada de las actividades del campo. Tuvieron un crecimiento de 20.3% y esos fueron el motor, pues junto también con las actividades industriales que tuvieron un crecimiento de 3.5%. En el caso de Colima, también tuvo una tasa de crecimiento anual de 2.4% y el campo tuvo un crecimiento de 24.3%. La parte industrial, es decir, las actividades industriales, 3.1%. Fueron los motores. En Michoacán, crecimiento global de 2%, con recuperación más homogénea. El campo tiene un crecimiento de 5.4% y el sector industrial se recupera de manera importante, 4%, con una aportación, o mejor dicho, con un crecimiento del sector servicios marginal de 0.8%. Nayarit, con una tasa de 1.6%, el campo se les cae, tiene una caída del 16%, aunque se recupera en la parte industrial con un crecimiento de 7.8%. Y Jalisco, eso nos llama la atención, porque el crecimiento que tuvo durante este periodo fue de apenas 0.9%, es decir, muy bajo en términos, ya hemos dicho, a su capacidad económica, a su capacidad productiva y a la fortaleza de sus sectores. Bueno, pues el campo tuvo una caída de menos 0.3%. Jalisco siempre se ha caracterizado por una aportación relevante en el sector primario. Y el sector industrial creció 2.6%. Diríamos, en sentido estricto, que el sector industrial evitó que Jalisco hubiera reportado una caída negativa en el conjunto de actividades económicas. ¿Qué podemos observar en esta región de centro-occidente? Una es que el campo fue motor importante de una de las economías de relevancia en esta región. Y dos, que hay una recuperación del sector industrial importante, no obstante de que a nivel nacional el sector industrial tuvo una caída de menos 1.8 en este periodo. Bueno, estas economías destacan porque tienen recuperación y quiere decir que los sectores o ramas de actividad no vinculadas a la parte automotriz, pues tuvieron un crecimiento importante, que puede ser la parte agroalimentaria, que puede ser la industria química, que puede ser
la industria metalmecánica, la industria química, por citar algunas de las ramas de gran relevancia. Esa es una de las características que podemos observar en la región centro-occidente. Y bueno, sí, nos gusta destacar porque pues es una demanda de la audiencia de Eco Económico, porque este es el panorama particularmente de Michoacán. Si vemos en términos globales, la recuperación que tiene el Estado es importante. Tuvo un crecimiento en este periodo, de enero-septiembre del año pasado, de 2%, ya lo habíamos comentado, pero pasa su crecimiento, aumenta su crecimiento de 1.3% reportado en el 2024 a 2%, es decir, hay una recuperación económica importante. Las actividades del campo crecen en este periodo 2025 en 5.4%, cuando el crecimiento del 2024 para este periodo había sido de 4.6%, es decir, hay recuperación de las actividades primarias. Y luego en la parte industrial, el crecimiento en el 2025 fue de 4%. En el 2024, para el periodo al cual hacemos referencia, fue de menos 7.9%. Y bueno, ahí vemos particularmente el repunte que tuvo las actividades industriales en el segundo trimestre del 2025 y en el tercer trimestre del 2025. Como pueden observar, las actividades industriales en el tercer trimestre fueron del año pasado, fue con una tasa de crecimiento de 13.5%, donde destaca particularmente el repunte de las actividades industriales manufactureras, con un crecimiento de 7.4%. Entonces, hay razonamientos en este sentido que nos dan luz de cuál fue el motivo del proceso de recuperación que ha tenido la economía de Michoacán, también reconociendo que el sector de los servicios tuvo un crecimiento marginal de 0.8%. Y esto significa que una parte importante del mercado interno se vio mermado. El comercio en específico y los servicios que tienen que ver con el sector empresarial, las personas y el hogar. Esto es muy importante porque lo que está apuntando esta, desaceleración de actividades en el sector de los servicios, nos está reflejando que una parte de la formalidad en los sectores económicos están viendo disminuidos, quizás buena parte con elementos como la disminución del trabajo formal que ha tenido la economía de Michoacán y evidentemente el ritmo de la creación de empleos en específico en las ramas a las cuales hacemos referencia, el comercio y los servicios ligados a la parte empresarial. Obviamente que hay varios aspectos vinculados como factores que influyeron de manera positiva en el caso de Michoacán. En principio, en términos de efecto favorable en esto es la recuperación que ha tenido la inversión productiva en infraestructura, sobre todo el efecto ex post de la inversión pública en el Estado ha sido favorable y esto se empieza a expresar. Obviamente, las exportaciones agrícolas han sido un factor muy importante. No se nos olvide que durante el 2024 y en lo que va del 2025, Michoacán ocupa la primera posición en exportaciones agrícolas en el país. Y eso está teniendo efectos positivos en el Estado. Esta es una visión, me parece a mí, importante
en el caso de Michoacán, y el recuento me parece muy relevante, lo que podemos hablar de que las entidades federativas, de acuerdo a este recuento, sí muestran fatiga en el 2025 con respecto al desempeño del 2024. Otro de los elementos importantes es que hay un contraste en el comportamiento de la región centro-norte versus la región sur. Hay contrastes muy acentuados. La región centro-norte crece 1.2% en este periodo y la región sur tiene una caída de menos 3.5%. Y esa es parte de la realidad que habíamos señalado de México. Y bueno, en el caso de Michoacán, la expectativa pues es favorable y aquí lo hemos subrayado. En el 2025 todo apunta que el crecimiento de Michoacán estaría cerrando el año con un crecimiento en el conjunto de actividades económicas sobre 2%. Y queremos solamente dar los primeros datos oportunos sobre la métrica del Producto Interno Bruto en el cierre del 2025. Lo acabamos de conocer y aquí se los vamos a mostrar. A final de cuentas, en cifras originales, el Producto Interno Bruto del país cerró el año, repito, con datos oportunos, todavía falta la confirmación más o menos en 30 días, pero tuvo un crecimiento en la economía mexicana de 0.5%. Es decir, sí es un crecimiento bajo, menor al del 2024, de 1.4%. En el 2024, ese fue el reporte que nos dio el INEGI. Hay una desaceleración, pero es claro que no llegamos a la condición de recesión económica. Eso me parece relevante. Y bueno, el campo fue motor en este 2025 con un crecimiento de 3.7%. Las actividades primarias fueron motor importante en el crecimiento económico. Lo que limitó este crecimiento, es decir, crecimiento pausado, fue el sector industrial, que tuvo una caída de menos 1.3%. Buena parte de esto se explica por el tema de aranceles y particularmente por el efecto que ha tenido toda la industria automotriz del país. Bueno, aquí se ve reflejado, hay una caída de menos 1.3% y los servicios que tuvieron un crecimiento de 1.2%. Esta es la panorámica que tenemos en datos oportunos, diríamos es la primera información que nos da a conocer el INEGI. Falta la confirmación en 30 días y todavía falta la ratificación de los datos que hoy acabamos de comentar. La economía mexicana en el 2025, con cifras originales, datos oportunos, creció 0.5%. Cerramos el día de hoy nuestro comentario con las recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio para mantenerse al tanto sobre el desempeño de las actividades económicas del país. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.